Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo los amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Seguimos transitando en este tiempo litúrgico de la Pascua, y en este sexto domingo del tiempo de Pascua vamos a tratar de compartir lo que el Señor nos quiere hacer llegar a cada uno de nosotros. Hemos compartido semanas anteriores donde el Señor Jesús nos decía: yo soy la puerta por donde entran las ovejas. El domingo siguiente nos hablaba sobre ser Él el buen pastor, el domingo del buen pastor. El pastor a quien las ovejas escuchan su voz, lo reconocen y lo siguen. Y el domingo pasado el Señor nos decía que Él es el camino. El Señor Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este domingo sexto, como decíamos recién, el Señor nos exhorta una vez más a permanecer en su amor y nos hace una promesa. Ya concretamente les hace a los apóstoles en ese momento, nos hace a nosotros la propuesta, esa promesa, más que propuesta, la promesa de enviarnos su Santo Espíritu. Nos decía, escuchábamos en el Evangelio de San Juan recién, comenzaba diciendo: si ustedes me aman, nos exhorta a permanecer en el amor con Él, en una relación de amor con Él. Y terminaba el pasaje también de San Juan hablando exactamente de lo mismo, dicho de otra forma. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que permanece en mi amor. Y quería detenerme un segundo en un detalle en lo que es el contexto de este encuentro que el Señor Jesús tiene con los apóstoles, que es el mismo contexto en el del domingo pasado. El domingo pasado, cuando Él les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y en el pasaje de San Juan, que también compartimos ahora, se da en el mismo contexto, que es el contexto de la cena. Si nosotros volviéramos a leer el comienzo del Evangelio de hoy, nos compartía lo siguiente, dice: durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos. El domingo pasado también dijo exactamente lo mismo el Evangelio. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos. Vuelvo a esto, el detalle del contexto, la cena. ¿Cuántas cosas importantes pueden suceder en una cena? ¿Cuántas cosas lindas se pueden compartir durante una cena? Cuando en esa reunión, cuando en ese sentarse a compartir algo, hay un clima de fraternidad, hay un clima de hermandad, hay buena onda. Cuando hay buena onda, todo fluye y todo lo que fluye es bueno y es positivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la promesa del Señor Jesús de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, justamente en esos contextos es cuando el Espíritu de Dios se hace presente y todo se comparte. El mismo Espíritu de Dios se comparte para con todos. Si ustedes me aman, dice el Señor, mi Padre les dará el Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes. Y es acá donde puede surgir alguna suerte de duda o esas dudas existenciales que muchas veces nos hacen temblar un poco en nuestra propia fe.
Porque si el Espíritu Santo, por promesa del Señor, está siempre con nosotros, cuando nos tocan momentos difíciles en nuestra vida, nos solemos encontrarnos como desamparados, como solos, como abandonados de esa mano de Dios, de esa asistencia del Espíritu. Es como que a veces en situaciones difíciles el Santo Espíritu de Dios pareciera estar ausente. Pero no es así. El Espíritu de Dios siempre está presente. Depende de la relación que nosotros vayamos manteniendo con Dios. Volvemos a lo primero, ¿no? Si ustedes me aman. Justamente a veces ese amor de nosotros para con el Señor muchas veces no es pleno, y es cuando en esas situaciones, en esas instancias, nos encontramos como soltados de la mano de Dios. Muchas veces solemos decir, sí, pero nosotros rezamos y rezamos todos los días. Sí, pero tal vez ese rezo o esa oración no tenga la fuerza suficiente para poder llegar a Dios. Muchas veces rezamos, pero rezamos sin fe. Pedimos y no estamos convencidos de que nuestra fe nos tiene que llevar a conseguir eso que el Señor por amor y por misericordia nos puede dar. Muchas veces escuchamos también que decimos, sí, pero nosotros somos muy creyentes. Somos muy creyentes, pero muchas veces cuando me dicen la verdad, cuando me dicen aquello que no me gusta que me digan, me enojo, lo tomo a mal y dejo de creer, dejo de escuchar, dejo de ser tan creyente. Muchas veces decimos, sí, pero nosotros vamos siempre a misa. Sí, pero vamos a misa y no siempre vamos a misa a celebrar la presencia de Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Muchas veces vamos a misa con muchos prejuicios. Y todas estas situaciones son las que de alguna manera nos debilitan, nos empalidecen nuestra propia fe y nos hacen sentirnos como si estuviésemos soltados de la mano de Dios. Digo amar a Dios, pero muchas veces relativizo su presencia, la hago realmente relativa. Todo esto sucedió durante una cena, decíamos recién. Cuántas cosas lindas suceden en los momentos en que fraternalmente nos juntamos a compartir. Sin embargo, a veces no tenemos ni siquiera la capacidad de organizar una cena, de organizar un encuentro fraterno para poder compartir con los hermanos. Muchas veces no tenemos ni siquiera esa capacidad. Muchas veces decimos, ven Espíritu Santo. Llamamos al Espíritu de Dios para que nos asista en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias. Pero recordaba también aquel pasaje de los discípulos de Emaús cuando lo reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Pero antes de partir el pan, Jesús, ¿qué hizo? Dio gracias, bendijo, lo partió al pan y lo compartió. Nosotros, vuelvo a esto, muchas veces decimos, ven Espíritu Santo, pero ni siquiera damos gracias, no bendecimos, no partimos y por ende mucho menos compartimos. Nos encerramos en nosotros mismos. Si nos encerramos en nosotros mismos, estamos aislándonos de esa relación de amor con Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, dice algo como esto: quien dice que ama a Dios, a quien sí ve, y no ama a su hermano, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y ama a su hermano, a quien sí ve, miente. De alguna manera, ese mentir es consecuencia de las distracciones. Me distraigo, me distiendo, me salgo de esa relación de amor a la que el Señor me está invitando, nos está invitando. Si ustedes me aman, le pidamos al Señor que nos siga dando de su gracia, que nos siga sosteniendo, que nos siga soportando hasta que por fin un día podamos planificar desde nuestra fe esa relación de amor con Dios para que podamos manifestarla franca y concretamente en la relación con nuestros hermanos. Que así sea. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana.